Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Por favor, confírmenme si me pueden escuchar. Sí, ingeniero, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días con todos. Perfecto. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día, tal como les había prometido y tal como les había dado mi palabra hasta el día miércoles. Bueno, en realidad tenía hasta las 12 de la noche el día de hoy, pero he tenido que revisarlo si tenía tiempo el día de ayer, entonces he terminado de corregir sus exámenes de la primera tarea académica, entonces ya están publicados. El otro tema también es con respecto a su primera tarea, que fue acerca de normativas de arquitectura. Dentro de los 53 o de los 50 trabajos que he revisado, cabe destacar que solo un trabajo está de acuerdo o es acorde de un estudiante de séptimo ciclo. De ahí hay trabajos jóvenes de 3 hojas, trabajos de 5 hojas, incluyendo la carátula e incluyendo una dedicatoria. Entonces son trabajos muy deficientes. El único trabajo y el único caballero o joven que tiene 5 puntos, y cabe destacarlo porque siempre soy así, lo digo también directo, el señor Aristides Cristian Atachagua es el único estudiante que ha presentado un trabajo de acorde a lo que he pedido. Se nota un trabajo que ha tenido tiempo, porque han tenido tiempo, si no me equivoco, han tenido casi 5 o 6 días para que puedan elaborarlo, y lo ha hecho muy bien. Lo ha, lo ha detallado muy bien, muy, muy claro, ha utilizado las normativas que creo conveniente, aunque siempre hay algo que mejorar, entonces hay que investigar más. De ahí, de acuerdo a su avance de cada uno, se ha considerado los puntos tanto de 1 a 5 puntos. Jóvenes, no creo que me van a exigir 5 puntos cuando se ha hecho un detalle tan simple o tan corto para un tiempo que les he dejado de 5 a 6 días. Pero hay un estudiante que me escribió y me dijo, ingeniero, no estoy de acuerdo. Entonces, para que no haya ninguna cosa, o para que puedan decir ustedes que el ingeniero de repente sabe que he presentado bien o que me está jalando por gusto, voy a presentar el trabajo del estudiante que hizo su reclamo delante de ustedes, para que no digan que no, el ingeniero de repente tiene allí alguna amistad, etcétera. Para mí, por más que sean mis amigos o mis amigas o lo que se desea llamar, jóvenes, se califica tal como debe ser. Entonces, bien, vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizarlo como un alto, ¿ya? Como un alto. Antes de entrar a este nuevo tema, bueno, es un tema ya conocido, que es sistemas constructivos, y más que conocer va a ser un poco ampliar. A ver. Sí, acá estás. Vamos a ver. El estudiante que me dijo fue Jarly, acá está. Jarly Castro Cárdenas, ustedes pueden ver acá y dice, no, normativa la cual hizo de acuerdo a cada norma. Entonces, van a ver ustedes, ¿no? Le he colocado un punto. Entonces, van a ver por qué he colocado un punto, ¿no? Entonces, vamos a salirnos de acuerdo si va a estar correcto o no va a estar correcto. Espero que el estudiante esté presente para poder darle. Entonces, mira, dice, normativa de arquitectura A020 viviendas. Vamos a leer. Dice, los espacios de aseo personal, descanso, alimentación y recreación en las casas, debido a la informalidad, entre paréntesis, el mismo propietario contrata personas que no tienen conocimiento, estudio, experiencia, por el hecho que se dedican a trabajar en construcción de viviendas. Se creen que saben mucho, jóvenes. Eso es una crítica técnica, o sea, ponerme de esa forma, o sea, son dueños y todavía me dicen que se dedican a trabajar en construcción, se creen que saben mucho y por eso se contratan a esas personas. Sigo leyendo. Según los dueños, es más económico, pero a la larga tienen sus consecuencias y quieren modificar. Se dan cuenta que no está bien. Así que contratan de nuevo a otras personas para que hagan modelación, ni siquiera a un profesional capacitado. Cuando empieza con la modelación dañada, la estructura, y por lo tanto, si hubiera un sismo, morirían todos los que viven en esa casa, no se está cumpliendo con el artículo 2.
Eso es una crítica, jóvenes. Entonces, pregunto yo, solamente en esa primera parte. ¿Esa es una crítica técnica de acuerdo a lo que yo les he solicitado? Entonces, si se fijan, está así. Voy a continuar. A ver, voy a leer esta parte para que de repente, así al azar, ¿ya? Dice, las edificaciones actualmente no están diseñadas por profesionales, debido a que propietarios contratan personas informales. Ellos no tienen conocimiento de diseño, así que hacen lo que quieren. Así está. Por ejemplo, el lavadero está dentro de cuarto. La mala distribución, por lo tanto, no cumple con el artículo 6. ¿Dónde veo, pregunto yo, dónde veo ese lavadero dentro de cuarto? O sea, así dice, o sea, está afirmándome, ¿no? O sea, dice, el lavadero está dentro de cuarto. ¿Dónde está el lavadero dentro de cuarto? Pregunto yo. Continúa, para que ustedes no puedan decir, ¿no? O soluciones, vamos a ver soluciones. Dice, el propietario debe contratar a personas capacitadas, como por ejemplo arquitectos e ingenieros que tengan conocimientos, experiencia, estudios, para que te puedan hacer bien el diseño estructural, las ubicaciones de los cuartos, baños, etcétera, y sobre todo el gusto, así dice, al gusto del que quieres tu casa. Esa es solución, ¿eh? El Estado debe brindar la facilidad para que los propietarios que quieren hacer su casa lo hagan con profesionales capacitados y no tengan problemas a futuro. La facilidad debe ser un costo bajo para que los propietarios puedan contratarlos. Jóvenes, y pregunto, acá dice el Estado debe brindar facilidad. ¿Qué les pone trabas con respecto a los profesionales? ¿En qué momento el Estado les dice que no pueden contratar a profesionales? Pregunto yo. Es más, dice ahí, la facilidad debe ser a un costo bajo. Señores, ustedes estudian por un monto, hacen un trabajo por un monto. El mercado laboral es oferta y demanda. Si cada uno de ustedes pone un precio, el cliente elegirá a quién debe elegir. Sencillo. Estamos en un país donde la oferta y la demanda depende de cada uno. Si uno quiere cobrar 10,000, 15,000, lo puede hacer, pero va a depender de la calidad de trabajo. Entonces pregunto yo, ¿eso es una solución, muchachos? Sigo leyendo otra solución. Dice, contratar a una persona capacitada como por ejemplo arquitecto para que puedan diseñar bien las dimensiones y la correcta distribución. ¿No es redundar con respecto a la primera solución? Dice abajo, contratar a un arquitecto para que haga la correcta distribución. ¿No es lo mismo? Luego sigo leyendo, dice, contratar a una persona capacitada, como por ejemplo arquitecto, ingeniero, para que pueda diseñar bien escaleras y corredores. O sea, ¿ustedes contratarían, pregunto yo, solo un ingeniero y un arquitecto para que te diseñe bien la escalera? ¿Esa es una solución, pregunto yo? Y abajo dice, deben contratar a un ingeniero al momento de construcción para que supervisen si están haciendo las ventanas y puertas con las medidas que están establecidas. ¿Ustedes jóvenes van a estar supervisando su puerta y sus ventanas? Pregunto yo. Entonces, muchachos, solamente en esta parte de viviendas, porque posteriormente es similar. Por ejemplo, el artículo de viviendas o el artículo de hoteles se divide por capítulos. Acá no me indica ni qué capítulo es. Acá está, solamente me habla de artículo 2. Es tan fácil decir, no se cumple con el artículo 2. Y si quieres detallar artículo por artículo, ¿por qué no lo haces desde el artículo 1 entonces? ¿Por qué me pones así artículo 2, te saltas al 4 y qué, el 5 no es importante? ¿El 7 no es importante tal vez? Se pasa de acá al 10 al 19. Los 8 artículos entre el 10 y el 19 no son importantes, pregunto yo. Entonces, si vas a ir detallando y criticando, indicando que no se cumple, que no se cumple, que no se cumple, es tan sencillo. ¿Tú crees que un trabajo que va a valer 5 puntos para una semana lo puedes hacer de esta forma? Indicando y diciendo, el artículo 10 no se cumple o el artículo 19 no se cumple. Acá abajo dice 6, solamente esa parte, para terminar. Las escaleras y corredores al interior de las viviendas que se desarrollen entre muros deberán tener un ancho libre mínimo 0.90, pero sin embargo tienen de 0.75. ¿Dónde tienen de 0.75? Es como afirmar y decir, todos los estudiantes son ociosos o son vagos.
Es una afirmación incorrecta. Es una premisa que no estás tomando en consideración que de repente hay una cierta población que hace lo contrario. Acá dice 0.75. Luego dice abajo, las escaleras se desarrollan en un tramo con un lado abierto en dos tramos sin muro intermedio. Podrán tener un ancho libre de 0.80 metros, pero sin embargo tienen menos de 0.60 metros. ¿Dónde? Y luego dice, ¿no? Para culminar. Por lo tanto, no está cumpliendo con el artículo 10. Ahí está. Entonces, jóvenes, ¿esa es una crítica técnica? Una crítica de un estudiante que ha tenido, jóvenes, esa normativa acerca de lo que es arquitectura. Voy a volver. Acerca de lo que es arquitectura, está publicado desde el 13 de octubre. Desde el primer día de clases. O sea, leyendo de poco a poco o revisando de hecho en clase o con lo entendido en clase, podrías haberte explayado tranquilamente. Y un trabajo de esta calidad, díganme, ¿no es justificable que tenga 1 y no 5? Pregunto yo. Por eso, al inicio y de repente para los que se están conectando recién, solamente un estudiante que ha cumplido con mis expectativas y se ha visto que hay esfuerzo y que hay dedicación con respecto a su trabajo es el señor Aristides. Muy bien fundamentado, muy bien sustentado. De ahí, obviamente, hay un trabajo, si es que no me equivoco, de una señorita que ha detallado en cierta parte hasta cierto punto acerca del tema de los hoteles, en el tema de viviendas, pero le ha faltado así muy bajo en el tema de sus críticas con respecto al tema de instituciones educativas y con centros de salud. Pero con respecto a hoteles y de viviendas se ha explayado. Por eso creo que tiene 3 puntos. Y de acuerdo a eso, ahí está. Fíjense, ahí está, para que no digan que no, el ingeniero ha puesto ahí, no sé, porque le conoce, yo le he visto andar. Ahí fíjense, ahí está. Tienen 1, 2 puntos, 3, 2, 1, dependiendo de la calidad de trabajo que han enviado. Ahí está. Entonces, creo que así como ustedes hacen un reclamo tiene que ser bien justificado, porque es muy incómodo a veces cuando ponen en tela de juicio tu forma de calificación. Tal vez si yo fuera un docente, creo yo, no sé cuál es su perspectiva o cómo es lo que me ven, pero si es que yo fuera un docente autoritario o un docente que no les deja participar o un docente en este caso que pese a que has presentado un trabajo de calidad, busca la sin razón o la sin fundamentación y te jale, creo que yo les podría entender. Pero les estoy mostrando la calidad de trabajo y hay trabajos mucho más deficientes, paupérrimos en el tema de críticas. Deficientes, que si ustedes verían, eso no parece un trabajo. Una carátula que tiene más letras que no dice nada, ni su nombre completo, ni dice la sección donde está estudiando, ni dice mi nombre completo. ¿Por qué me recortan el nombre? Yo tengo 2 nombres, 2 apellidos. ¿Por qué solamente me ponen un nombre? Entonces, jóvenes, pido que para que hagan cualquier reclamo, tengan ustedes una correcta justificación para hacerlo. Con respecto a la tarea académica, si no me equivoco, hay un estudiante que tiene los 13 puntos y de ahí va variando, entre 11 y 12 que van por ahí, y hay estudiantes que son deficientes de la misma forma. Una pregunta que ha sido clave, ¿no? O una de las preguntas que ha sido del examen, te decía, ¿qué opina usted o qué opinas tú de la filosofía de diseño sismo resistente o la normativa de 030? Tu pregunta era clara, te pedía tu opinión. ¿Y qué creen que me han hecho? Han copiado lo que decía en la normativa, las 3, A, B, lo que dice evitar pérdidas de vidas humanas, la continuidad de los servicios básicos, etcétera, etcétera, y lo han copiado. ¿En qué parte te he pedido que lo copies? ¿O en qué parte te he dicho que me digas eso? Te estoy pidiendo tu opinión, es una pregunta libre. Y también he visto con respecto a la pregunta de hoteles, que han hecho el trabajo, por cierto, que no tenían claro en qué parte de la normativa de hoteles habla de cargas estructurales.
pregunto yo, si alguien me dice de repente, ingeniero, usted está equivocado, habla de cargas estructurales, habla de diseño sismo resistente, entonces, que me muestre y me disculpo ante ustedes. Pero en ninguna parte que yo tenga entendido, salvo que de repente haya aparecido un artículo nuevo y yo no estoy enterado, me hablan de cargas, me hablan de estudio de mecánica de suelos. Ingeniero, Sí, disculpe la intervención. Donde usted dice la pregunta número 1, creo que se refiere, ¿no?, a lo que es hoteles, si no me equivoco. Hoteles, sí, así. Sí, ahí la pregunta decía, ¿Qué ¿qué consideraciones? consideraciones debe tener, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero creo que no mencionaba una norma en sí, ¿no? Solo decía qué consideraciones debe tener, ¿no es Claro, cierto? por supuesto. ¿Y eso a qué se refería? ¿Generalmente o solo se refería a la Obvio, norma en pero sí? pregunto yo, si has hecho tú tu trabajo de hoteles con respecto a eso, al menos deberías que ampliar. Pero dime, ¿debería estar ahí el tema de cargas estructurales, mi estimado Romario? ¿Referencia a eso, el tema de hoteles? Si te está pidiendo para el diseño. No, ingeniero. Ahí está. Y jóvenes, en el peor de los casos ni siquiera lo han hecho. La otra pregunta, creo que era, te ponía dos casos. Hacer una biblioteca, o sea, para el tema de diseño, una biblioteca y una oficina. Decía así. Y que tú hagas el detalle, porque te decía detalladamente, según la normativa de 020 y 030. ¿Qué me han puesto? Ustedes verían esas respuestas, me han puesto. La biblioteca debe tener pasillos, deben tener libros, deben tener sillas, deben tener servicios higiénicos. Pregunto yo, en la normativa de 020 y de 030, ¿te especifica a ti o te está pidiendo los ambientes? Y para ver que si al menos has entendido con respecto al tema de las tablas, te he separado, porque la clasificación está en dos lugares distintos. Bibliotecas están en un lado y oficinas están en un lado. Y no hay. Por último, me dijiste, para ambos se tiene que hacer un cálculo estructural. Para ambos se tiene que hacer el análisis sísmico, y esta es la respuesta. Y valía 5 puntos. Si fuera una sencilla respuesta, ¿tú crees que valdría 5 puntos? Pregunto yo. Decía así. Luego, la otra pregunta era indicar detalladamente cuáles son o cuál es el proceso con respecto al tema de cálculo estructural. Con respecto al tema de cálculo estructural. Era así. Y me hablan de compactación, en otros casos no lo hacían, y en otros casos hay estudiantes que sí han respondido muy bien. Y la última pregunta era con respecto si es que a ti te pidieran colocar un vidrio, qué consideraciones para tener o colocar un vidrio en una discoteca, ¿qué tipo de vidrio colocarías? En su gran mayoría respondí con respecto al tema acústico, me parece muy bien. Pero hay cosas que me han puesto como ejemplo. En una discoteca van borrachos y los borrachos se pueden golpear. Así decía. Y puede haber violencia, entonces deben ser vidrios más duros. Era esa respuesta. Entonces, por favor, hay que hacer bien. Entonces, espero que con esa práctica haya motivado su participación en clase. Eso espero. Si no, no hay ningún problema. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, no sé si podría mostrarnos el trabajo del alumno que sacó 5 Claro, puntos para poder nosotros también. Por supuesto, no hay ningún problema. Por supuesto, no tengo nada que ocultar. No vayan a pensar que el ingeniero no me quiere mostrar porque de repente es su amigo. Acá está. Vamos a ver. Dedicatoria, su índice, y acá está. Análisis descriptivo, descripción del problema, análisis descriptivo, fotorreferencial, indicando sus observaciones, la normativa según sus observaciones y su planteo de solución. Y eso no es la única, está detallado. Ahí está, normativa, observaciones, planteo de soluciones. Fotos referenciales, acá está, observaciones, normativa, planteo de soluciones según su observación. Bajo, este es en el tema de hoteles, en el tema de viviendas, vamos al tema de instituciones educativas. Descripción del problema. Referencia, Minedu. Ahí está.
fotografías propias, observaciones, normatividad y su planteo de soluciones. Chico, colegio, observaciones, normativas. Según resolución ministerial de Minedu, no solamente está utilizando la normativa, en este caso, que dispone acerca del tema de instituciones educativas, que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, sino también está colocando la resolución ministerial número 259-2020 Minedu. Una resolución actualizada. Ahí está. Detalle, fotografía, que ustedes pueden tener acceso también, planteo de soluciones y su observación. Acá está. Colegio Honores. Instituciones que son propias de Huánuco, de acuerdo a su realidad. Ahí está, detalle. ¿Sigo? Con respecto al tema de establecimientos de salud. Acá está. Puestos de salud, sus deficiencias, sus observaciones, normatividad y su planteo de soluciones. Puesto de salud, YICUA. Ahí está. Sencillo. Ahí está. Y con respecto a los hospedajes, hoteles, de la misma forma, ¿no? Con respecto a sus ambientes, sus críticas, acá está. Indica nombre, ubicación, su observación, su normativa y su planteo de soluciones. Entonces digo yo, ¿es un trabajo bien justificado o no es así, Angie? Sí, ingeniero. Se merece sus 5 puntos. ¿Tú crees que se merece esos 5 puntos, Angie? Sí, ingeniero, sí se Por merece. supuesto. Comparemos esa gran diferencia entre el trabajo que les he mostrado anteriormente y el trabajo que les estoy mostrando actualmente. Sí, ingeniero, más bien eso nos va a servir para mejorar a nosotros también a futuro. Perfecto. Eso es lo que siempre Muchas busco. gracias. No, de nada. Bien, jóvenes. Entonces, espero haber hecho con eso las aclaraciones correspondientes y espero que, como les digo, ¿no? O sea, como les dije anteriormente, en la primera práctica a veces los estudiantes que llevan conmigo piensan que de repente es un poco fácil o que de repente no es que es difícil el curso, solo que no le ponen ganas. Si de repente estaban acostumbrados a presentar trabajos deficientes o que los docentes no los revisaran o que no se dieran el tiempo de leer. Entonces no soy así, no soy esa clase de personas o esa clase de docentes que vas a pasar así presentando cualquier cosa y que al final me vas a contar tu historia, tu vida y que me voy a compadecer y luego te voy a hacer pasar. No, olvídate de eso. Conmigo vas a pasar con tus propios méritos. No tengo preferencias, ni tengo acá a alguien que me va a decir, ¿sabe qué ingeniero le ha puesto más puntos a él, le ha puesto menos puntos a él? Las notas están de acuerdo a lo que han hecho. Y si ustedes me dicen un nombre, me dicen ahorita, ¿sabe qué? Queremos ver su trabajo de él. Muy gustosamente, no hay ningún problema, les muestro, no tengo nada que ocultar. Entonces, espero jóvenes, que esto les sirva de experiencia. Les pedí desde un inicio participaciones. ¿Eso qué ha conllevado? Ha conllevado a tomar una tarea académica. Y para mí es mucho más fácil tomar una tarea académica. ¿En qué sentido? Porque puedo ver cuál es su forma o su pensamiento y si están ustedes entendiendo o no están entendiendo las clases. Porque todo lo que sigue las preguntas con respecto a la primera tarea académica escrita ha sido todo lo que he tocado en clase. No me he inventado una pregunta diferente o algo que no haya hecho en clase. La primera ha sido parte de lo que es de clase con respecto a la pregunta de hoteles y es más, para que puedan reforzar, les había dejado un trabajo de 5 puntos. Entonces con eso creo que no debería haber ningún problema, pero al margen de eso no había nada. Había muy deficiente en el peor de los casos y espero que no se vuelva a repetir porque ahí sí me voy a incomodar o me voy a molestar. Es que las preguntas, la misma respuesta he visto que coincidía en 3 y 4 exámenes. No lo vuelvan a hacer, por favor. ¿Ya? Evítense eso. Porque la próxima todos se van a ver afectados. O sea, los 4 que están pasándose eso se van a ver afectados. Porque son preguntas libres, son preguntas de interpretación. Si tú has entendido, lo vas a hacer. ¿Qué caso tiene? Por eso te decía, para mí, si quisiera jalarte, sería mucho más sencillo decir, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, alumno? Usted activa su cámara, active su audio. Artículo, o no sé, normativa de 020, capítulo 1, artículo 15, ¿qué dice? De memoria, interpretación y listo. Y si no lo tienes a la mente, ¿quién se memoriza todo por artículos? Pregunto yo. Ya no me respondiste y ya estás jalado. O te dejo para marcar y te busco
una expresión así recontra rebuscada y que sé que no lo vas a encontrar fácilmente, entonces hasta que te demores ahí, marcas mal o no lo marcas. Ese es jalar inapropiadamente. Las preguntas que están en el examen han sido preguntas libres y preguntas de aplicación de acuerdo a lo que me has tocado. Te hablaban de lo que es filosofía y me decían para mí es un terremoto es malo para un país. Decía así. Te hablaba de cargas estructurales y me decías las casas tienen que ser construidas mejor. Hablaban así. Entonces, espero que esto sea como lección. Vamos a ver en lo sucesivo cómo estamos con respecto al tema de su desempeño. Su delegado, que es Jack, siempre preocupado, me escribió el día de ayer, me dijo, o antes de ayer, creo, la verdad no recuerdo, no voy a disculpar. Me dijo ingeniero con respecto al trabajo y todavía no me he olvidado del trabajo. El trabajo es pendiente al tema de la E050 de suelos. Entonces, el día de hoy les voy a decir de forma verbal y en la tarde muy probablemente ya les voy a entregar detallado, como siempre, como el primer trabajo. Pero espero que lo hagan de la mejor manera. Como siempre les digo, les voy a dejar un tiempo apropiado para que puedan hacerlo. ¿Ya? Entonces, pido que hagan algo más. Y pido también que respeten su horario de entrega. ¿Ya? Lo único. De ahí van a ver que nos va a ir muy bien. Que la primera tarea académica, si te ha ido mal, que te sirva de experiencia. No pasa nada. ¿Ya? La segunda, la tercera, tenemos la cuarta, tenemos el parcial y el final. Dedícate más. Hay que hacerlo bien, hay que participar, despeja todas tus dudas y vas a ver que nos va a ir muy bien a todos. El día de ayer, a eso de la noche, creo, si es que no me equivoco, he colgado las diapositivas que vamos a tocar el día de hoy. Me van a disculpar porque he colgado. De repente un poco tarde, que fue eso de las 8 o 7, no recuerdo bien. Pero es un tema ya conocido y que ustedes lo han visto previamente, me imagino, en un curso anterior, que es el curso de construcción 1, porque es lo principal o el corazón que uno debe saber como la parte de construcción, tanto 1, 2, y saber el proceso constructivo en cierta forma. ¿Ya? Entonces nos vamos a invocar de lleno a ese tema. Por cierto, tenía la clase pasada, no me he olvidado tampoco, tengo apuntado acá, que habían 2 estudiantes que me habían hecho la consulta cuando tocábamos el tema de instalaciones eléctricas y sanitarias, generalmente para el tema domiciliario. Y una pregunta era referencia al tipo de bombas, ¿no? ¿Qué bombas utilizar y cómo utilizarlo? Muy bien, para dar respuesta a eso, las bombas que generalmente se utiliza para uso doméstico, para uso domiciliario, generalmente digo para uso doméstico porque para el tema, lo que es de vivienda, se puede hacer un diseño básico. Pero para el tema ya si lo vas a dedicar a nivel comercial, por ejemplo, pongamos como centros comerciales, hoteles o centros comerciales mismos como los malls o los mismos, a ver, pongamos discotecas, entre otras cosas. Entonces, con respecto a ese diseño, tiene que ser un poco más complejo. Y eso en cierta forma en nuestra área no nos educan con respecto a eso. Eso es prácticamente un diseño electromecánico. Electro con respecto al tema de la electricidad, porque va a ser el generador o la parte que va a abastecer con energía, en este caso a la bomba, y mecánico porque el diseño de la tubería tiene que ser de acuerdo y tienes que ver las condiciones o las características mecánicas para que se pueda producir esa impulsión adecuada. En el mercado es muy diverso, ¿no? El mercado, si ustedes van a Promar o si van a las ferreterías, ustedes van a encontrar de diversos precios y de diversos materiales, desde plástico hasta acero, acero negro o acero galvanizado o de bronce en cierta forma, de acuerdo a lo que tú quieres utilizar. Entonces, según sus condiciones es lo que vas a hacer. ¿De qué depende principalmente? Depende de la cantidad de agua que tú quieres impulsar y depende de la cantidad de agua que tú quieres abastecer. Generalmente no le abastecemos de forma directa, para volverte a recalcar, lo abastecemos a un tanque elevado. En este caso, ya algunos compran prefabricado, con el caso de los Rotoplas. Entonces, el abastecimiento es ahí. En la web, ustedes pueden encontrar diversos manuales y diversos catálogos con diferentes precios. Si a ustedes no les creen conveniente con respecto al tema de precio, las ventas online, que son muy buenos, ustedes pueden encontrar en algunas ventas online, que pueden ser por Facebook, o pueden comprar desde mismo Lima a través de esta venta. Ya hay OLX, Mercado Libre y estas tiendas que
pueden acceder y les pueden enviar desde esos lugares con respecto al tema del producto que ustedes solicitan. Entonces, con respecto al diseño, generalmente ustedes deberían ver ese diseño tanto en mecánica de fluidos 1 y mecánica de fluidos 2, pero creo que no se está considerando, entonces de cierta forma es un poco deficiente, pero eso no exime que no se pueda aprender. En el internet, como vuelvo a repetir, hay manuales y hasta videotutoriales de cómo hacer un correcto diseño. Ahora, la instalación sí es totalmente distinta. Un diseño o el diseño es una cosa y la instalación es totalmente distinta. Es como si tú quieras plantear un hotel con un volado de 6 pisos. En plano se puede observar bien, se puede observar bonito. En ejecución es otro problema. Entonces son realidades totalmente distintas que ambas tienen que ir controladas y supervisadas. ¿Ya? Entonces espero haber respondido con eso la consulta de las bombas. Si es que todavía está interesado, y tengo un manual, creo, si no me equivoco, del diseño de electrobombas, y muy gustosamente también les podría enviar. No tengo ningún problema. Muy bien, ¿alguna otra consulta si es que hubiera del tema de instalaciones eléctricas y sanitarias para poder entrar al tema neto del día de hoy? A ver. ¿Alguna consulta o duda con respecto al tema de instalaciones eléctricas y sanitarias? La IS 010 y la EM 010. No, ingeniero, todo claro. Muy bien, entonces entremos a nuestro tema de lleno del día de hoy. Esto ya cerramos el primer capítulo. El primer capítulo era acerca de todo en normativas. Estamos de acuerdo al sílabus. Y entramos al segundo capítulo, que es sistemas constructivos y control de calidad de materiales. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver el tema de sistemas constructivos. En realidad no hay mucho que ampliar. No hay mucho más que decir. Solo es mejorar, complementar, discutir y ver su punto de vista, si están de acuerdo o no están de acuerdo, con cierto fundamento teórico y normativo. Entonces, permítanme que ahorita voy a abrir mi diapositiva y para poder proceder a explicarles, ¿sí? A ver, bien, veamos esto. Vamos con el tema de sistema porticado. Solamente 3 diapositivas. En 3 diapositivas está el resumen, o en cierta forma lo que tú has visto con anterioridad en el curso. Veamos. ¿Qué te habla del sistema constructivo porticado? Se dice el sistema constructivo porticado es un conjunto de elementos estructurales que forman marcos que comúnmente son llamados pórticos. Estos elementos estructurales están compuestos por elementos de cimentación, elementos estructurales verticales y horizontales, tanto como columnas, placas, vigas, etcétera, y losas, ¿no? Entonces, bien, ¿por qué te coloco estos dos términos? Tanto marcos y tantos llamados pórticos. Si tú estás llevando tus cursos de estructuras, tanto análisis estructural o en temas de resistencia de materiales y los cursos o las bibliografías de concreto armado, en algunas partes no lo llaman pórticos, sino lo llaman marcos. Entonces, tiene la misma idea que un pórtico. Bien, y el otro tema es que generalmente para formar un sistema porticado, principalmente casi todo sistema constructivo inicia con el tema de sistemas de cimentación. En la clase pasada veíamos clasificación de cimentaciones. Acá en cierta forma vamos a tocar el día de hoy y vamos a tener elementos estructurales tanto verticales y horizontales. Entre las verticales podemos tener las diferentes variantes de columnas y placas. Y entre las horizontales tenemos vigas, tanto vigas peraltadas o vigas de amarre. Y por último, un elemento que no podemos olvidarnos, el tema de las losas. Y hablar del tema de losas es un poco diverso, porque en el tema de losas tenemos ciertas clasificaciones que vienen a ser macizos, aligerados y nervados. Entonces, ¿hay una gran diferencia entre cada uno de estos? Sí lo hay.
¿Tiene cuándo su uso? También tiene cuándo es su uso. ¿Tiene un análisis diferente? Sí tiene un análisis diferente. El análisis estructural de una losa maciza es totalmente distinto al análisis estructural de una losa aligerada, por los mismos componentes que lleva cada uno de estos. Bien, ahora te muestro acá. La evolución del sistema constructivo. Dentro de la evolución del sistema constructivo porticado, nace como una necesidad de cuidarse y protegerse de animales salvajes de la misma naturaleza. Lo que te pongo en la parte izquierda es lo que nuestros ancestros han hecho hace muchos años antes. No es que nosotros hayamos creado, hayamos construido este nuevo sistema constructivo. La idea solo ha sido modificada. ¿Para qué ellos hacían esto, no? Si ustedes saben parte de la historia, como nos enseñaban tanto en primaria y secundaria, lo que buscaban era proteger a los habitantes, ¿ya? O ellos mismos protegerse tanto de animales salvajes, de buscar dónde quedarse a dormir, o buscar establecerse, y con respecto al tema de cuidarse propiamente de la naturaleza, a veces de las tormentas, de las lluvias, entre otros. Entonces, ¿qué planteaban ellos? Agarraban troncos verticales, plantaban directamente en conexión con el suelo hasta cierta distancia, planteaban árboles de forma vertical, árboles de forma horizontal, y para su techado, cuando veían que eran muy largos los troncos, lo único que hacían eran pequeños tronquitos y sobre eso colocaban las ramas. Esta misma idea y esta misma lógica es lo que simplemente se ha mejorado con respecto al tema de sistemas constructivos. Más que nada en el tema porticado. ¿En qué sentido? Si te fijas, siempre vas a presentar una cimentación. Y eso cabe recalcar. Sea cual sea el sistema constructivo, sea de albañilería confinada, sea la porticada o sea el mixta, cual sea, va a llevar siempre su cimentación. Si no tiene una cimentación, literalmente tu edificación es flotante. No va a tener cómo disipar esa energía que tú estás colocando. Con respecto a los troncos verticales, te representan actualmente las columnas. Y esas columnas pueden ser de diverso material, que los voy a mostrar más adelante. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas columnas son de concreto armado. ¿Por qué se hace de concreto armado? Vamos a verlo, ¿no? O sea, cuando vemos en el tema ya de control de calidad, tenemos que ver qué proporciona el concreto y qué proporciona el acero. Cada uno tiene características propias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué colocamos de repente acero corrugado de grado 60 y por qué no colocamos acero galvanizado o acero cromado que tiene mayor resistencia? Entonces debe haber un porqué. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de control de calidad. ¿Qué más? Los troncos horizontales que tú ves acá de forma rudimentaria, esos troncos simplemente se han cambiado materiales. Ahora están de concreto armado. Tiene mayor duración, son más rígidos en cierta forma, son estables y resistentes. Luego, para que tú también puedas techar con este sistema, planteas las famosas viguetas que podrías encontrar en una sola dirección o en dos direcciones. Eso va a depender de tu diseño. Entonces, si no quieres techarlo solo con eso, puedes hacer maciza también. Pero si planteas el tema del sistema aligerado, tiene la misma idea con lo que hacían acá. Ponen las viguetas que son elementos estructurales y las ramas que vendrían solamente como material aligerante. Y ya está. Entonces, la misma idea que han planteado nuestros ancestros es la que nosotros simplemente le hemos mejorado. Sigue la misma lógica. ¿Ha evolucionado? Por supuesto que ha evolucionado. Actualmente, con las herramientas y materiales y equipos necesarios, se pueden hacer mejores construcciones. Una de estas es esta. En la parte última de la diapositiva te presento los materiales con que puedes hacer y con lo que podrías llamar tú sistemas aporticados. A veces, la gran mayoría dice, no, un sistema aporticado solamente son de concreto armado. Y es falso. Un sistema aporticado puede estar formado de acero, como la que tienes acá, o puede estar formado de madera. Se forman pórticos, fíjate, entre elementos verticales y horizontales. Son los famosos pórticos. Igual acá, tienes un pórtico. Y en el tema de concreto armado, de la misma forma. Entonces, decir o afirmar que el sistema constructivo aporticado solamente está hecha, en este caso, de materiales de concreto armado, es totalmente falso. Es una falsedad. En realidad, el análisis va a ser casi similar a lo que tú planteabas de concreto armado con el tema de acero, con el tema de madera, solo que los componentes van a ser muy variables.
Cuando ustedes analizan con respecto al tema de análisis estructural, calculan el tema de rigideces, calculan sus métodos para hallar las deflexiones, en los tres casos, sea el material que sea, haces lo mismo. ¿De qué depende? Depende en cierta cosa de los módulos de elasticidad o los módulos de Young. Los módulos son totalmente variables. En el tema de madera es mucho más diversa, porque en el tema de madera jóvenes, netamente maderas, ya, tienen ustedes gran variedad. Y el tema del módulo de elasticidad o el módulo de Young que ustedes desean utilizar va a depender de la calidad de tu madera y del tipo de madera que estás usando. No va a ser el mismo roble con el mismo, de repente, de cedro o de tornillo o de copaigo o de ispingo. Entonces, el coeficiente de elasticidad va a ser muy diverso. Entonces, ¿dónde van a ampliar tanto con respecto al tema de madera y con respecto al tema de acero? Ustedes tienen un curso neto que se llama Diseño en Acero y Madera. Ahí es donde van a ampliar y el cálculo estructural es totalmente distinto. Si ustedes revisan la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones, en la E090 hace referencia al tema de acero. Y también te indica con respecto al tema de madera, hay una normativa específica, ¿ya? Y si tienes con respecto al tema de manuales, también las hay. Un libro que es muy, muy utilizado y a la vez es un poco complejo es el libro de McCormack para el tema de diseño de acero y madera. Entonces, si es que ustedes desean indagar, para que vean el tema estructural, les recomiendo. Ese libro se encuentra en la web. Y el tema de lo que es en esta parte de concreto armado, nos basamos en la normativa E060. Aporticado E060. Entonces, repito, sea del material que sea, si forman pórticos o marcos que tú ves acá, son llamados sistemas aporticados. No se limiten solamente a afirmar o decir que son sistemas aporticados solamente hechos de concreto armado. Eso es en resumen. En resumen, es todo esto del sistema aporticado, que tiene ventajas y desventajas, obviamente, como todo sistema constructivo. Pero para hacer el tema de ventajas y desventajas y hacer comparativas, vamos a tocar el otro sistema constructivo. A ver, perdón. El otro sistema constructivo es el tema del sistema combinado. Una pregunta. Sí, sí, a ver, adelante. Señora, buenos días. Una pregunta. Sí, adelante. Cuando se habla de losa maciza, ¿es lo mismo que diafragma rígido? Ya, muy bien. En este caso su colega hace referencia, si el diafragma es rígido, es lo mismo que decir a una losa maciza. Y no, la terminología diafragma rígido o diafragma hace referencia al tema de losa. Y el tema de diafragma rígido es lo que ustedes van a encontrar cuando hacen el cálculo estructural. Diafragmas o diafragma rígido generalmente se usa tanto para el tema de losas aligeradas, o es la misma terminología para losas aligeradas y para losas macizas. Es un término que se utiliza dentro, o es una terminología que se utiliza dentro del tema de cálculo estructural. Pero, generalmente el término diafragma hace referido al tema de losa. Hay algunas bibliografías, en cierta forma, o algunos videos tutoriales que dicen, o afirman que el diafragma rígido es losas macizas. Y no, en cierta forma no es así. El tema de diafragmas rígidos, si ustedes se basan al tema de las losas macizas, también poseen cierta rigidez. En este caso, el que le posee o el que le da la rigidez viene a ser las viguetas, y las viguetas te forman las vigas T. Es un tema que ustedes lo van a tocar ampliamente en el curso de concreto armado 1. Entonces, las vigas T está demostrado al 100% que trabaja muchísimo mejor que una sección rectangular. ¿Por qué? Porque presenta un alma, ¿ya? Y presenta alas. O sea, este término tanto de cuerpo y alas tiene su porqué. Y lo van a ampliar. O sea, el cuerpo viene a ser la sección vertical y las alas son las que vienen a sobresalir. No se preocupen, vuelvo a recalcarles, eso lo van a tocar ampliamente cuando llevan ustedes el curso de concreto armado 1. Pero la terminología hace la misma referencia tanto a lo que es diafragmas rígidos, hace la misma referencia tanto para losas aligeradas y losas macizas, mi estimado Denis. ¿Sí? A ver, espero haber respondido con eso a tu consulta. Sí, señora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta para entrar al tema de sistemas confinados? Ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Tengo una duda, ingeniero. Sí, adelante. En el local del Colegio de Ingenieros de Huánuco, la losa del techado es otro tipo de losa. No sé más o menos qué tipo de losa trabajaron. Muy bien. Sí. Muy bien. Nuestro local, que está en 28 de julio, me imagino a eso es el que te refieres,
Bueno, es un local que en cierta forma se podría mejorar, ¿no? Porque nos hemos quedado estancados hasta cierto punto, pero en otras partes también se está haciendo algunos proyectos hasta antes de la pandemia lo que es en el campus de Guayopampa. Pero en Guayopampa, en cierto punto se queda estancado, como lo repetí, por el tema de la pandemia, ¿no? Pero en el tema de lo que está en el 28 de julio, el local en cierta forma tiene condiciones de ingeniería civil. Lo primero, y con respecto al tema de lo que es las columnas, si ustedes ven de las separaciones del teatrín, o donde se entrega, o donde se hacen las conferencias, o en cierta forma donde se hacen las ceremonias, en este caso de grado, de entrega de títulos, las columnas tendrán una separación entre luz de 15 metros. Pero cuando ustedes visualizan hacia la parte superior, si ustedes se fijan, el peralte de la viga no va de acuerdo al tema de la que es el centro de luz o la luz netamente entre las columnas, ¿no? Entonces, no vayan a pensar que ahí el ingeniero o los ingenieros se han confundido o han diseñado mal. No, sino que en ese caso han utilizado otro sistema. Tengo entendido que han hecho con el sistema post-tensado, que es un sistema un poco más variable, que se necesita en cierta forma de equipos especiales y en este caso de cables para que puedan tensionar, o la misma lógica con respecto al tema de puentes. La consulta que hace Jack, Jack dice, ingeniero, esa losa no viene a ser ni maciza ni aligerada. A eso nosotros lo llamamos una losa nervada. Una losa nervada tiene la misma lógica o la misma idea, ¿ya?, que una losa aligerada, o una losa nervada, disculpen, una losa nervada tiene la misma idea que una losa aligerada, pero sin llevar el material aligerante. En cierta forma, las losas nervadas vienen a ser las construcciones o las losas tipo bóveda. Y las losas tipo bóveda tienen mejor resistencia estructural, inclusive, que lo que vendrían a ser las losas macizas. Otra cosa, que ayuda también bastantemente si ustedes han ido a Real Plaza hacia la parte de Promar, y en cierta forma, si ustedes son perspectivos y son bien observadores, la losa que tiene en la parte de arriba sobre las baldosas, vienen a ser losas nervadas, donde ahí se esconde todo el entramado de cables. Entonces, a la vez, es un sistema estructural que te ayuda muchísimo mejor, trabaja muchísimo mejor. Es un sistema que se utiliza grandemente en los Estados Unidos y que tiene muy buenos resultados. Y el otro es que te ayuda con respecto al tema de tus instalaciones eléctricas y sanitarias. Entonces, la losa que si quieres ampliar, mi estimado Jack, un poco más, búscalo así, losas nervadas, y su diseño, con respecto al tema de diseños, en español, o los videos tutoriales en español, no lo vas a encontrar. Esas losas se plantean bastante cuando de repente quieres tener tú luces grandes, como por ejemplo de 15, 20 metros, que se te van a hacer complicados de repente en cierta forma colocar viguetas o colocar las losas macizas, entonces te trabaja muchísimo mejor para que no tengas fallas estructurales en tus losas. Entonces, lo puedes buscar en los tutoriales, tanto en inglés, ¿sí?, así lo vas a encontrar mejor, o normativas tanto en el sistema asiático, pero de preferencia, como son pioneros, te recomendaría que los revises, los tutoriales, pero de personas estadounidenses, ¿sí?, norteamericanas, que te van a referenciar muy bien acerca de ese sistema. ¿Sí, mi estimado Jack? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Quiero una consulta. Sí, adelante. En la resistencia, ¿qué tan resistente es al sismo el sistema fortificado? O el sistema confinado que vamos a entrar ahorita. Muy bien, perfecto. Basilio me hace referencia ya, en cierta forma, hablar del tema de resistencia frente al sismo sería cuestión de analizar o hablar en cierta forma de ventajas y desventajas. Y vamos a adelantarnos en cierta forma. Decir qué tan resistente es un sistema porticado frente al sismo depende de muchos factores. Hay algunos que afirman, ¿no?, que dicen el sistema porticado trabaja muchísimo mejor que un sistema confinado frente a un sismo, y es falso. Si nosotros cumplimos con las condiciones mínimas de diseño, con la calidad de materiales y con la calidad de mano de obra, con respecto al tema del sistema de albañilerías confinadas, te va a tener la misma resistencia por un menor costo. ¿Que tiene limitaciones? Obviamente tiene limitaciones. Ahora, decir también que un sistema porticado es más seguro que un sistema confinado, en cierta forma también depende de múltiples factores. Entonces,
¿De qué va a depender la seguridad? En este caso, cuando ustedes de repente, he visto muchos trabajos de investigación de la universidad propiamente dichas, que hacen referencia a temas como, por ejemplo, el tema de vulnerabilidad sísmica, al tema de intensidad sísmica y el tema de peligro sísmico o de riesgo sísmico, ¿ya? Que son términos totalmente distintos y que para eso hay métodos de cálculo para probar totalmente distintas. ¿Y de qué depende? Una de las indicaciones o una de las cosas a considerar o uno de los parámetros que se considera viene a ser el tema de la informalidad. 1, 2, el tema de que no hay un diseño establecido y 3, de la mala calidad de materiales. Entonces, ¿qué tan resistente podría ser un sistema porticado? Va a depender de esos factores o de esos parámetros. Decirte que un sistema porticado sí te trabaja muy bien el tema sismos y que tú haces sin contar o sin establecer bien o sin tener esas consideraciones con respecto al tema de esos parámetros, de la misma forma también va a fallar. Entonces, por eso les digo, depende de esos parámetros, pero si están en condiciones óptimas, en cierta forma te presenta, en el tema estructural y en el tema de los pisos, te presenta mejores condiciones que un sistema confinado. Estoy hablando en el tema de pisos y en el tema de estructuración, netamente, ¿ya? Porque en el tema de pisos, cuando ustedes revisan la normativa E070 para el tema de sistemas de albañilería, más que nada para el tema de albañilería confinada, les da un límite máximo por zona para que ustedes puedan construir, porque va relacionado con el tema de sus pisos, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, con eso, decir una afirmación que todo sistema porticado es muy resistente, mi estimado Basilio, frente al sismo, sería algo como aventarse sin tener una justificación. Gracias. Va a depender de otros factores. Muy bien, perfecto. A ver, tengo acá una consulta. Ingeniero, disculpe, eso no llegaría a ser un sistema prefabricado, Fan Edward. Si me podrías hacer la aclaración a qué punto te refieres, mi estimado Fan Edward, yo estaría muy gustosamente de poder responderte. Flor Mariel Santa María Aquino dice, ingeniero, una consulta. ¿Por qué cuando hacen una construcción de tapial, en las esquinas colocan un palo grupo o lo tapan con tapial y también echan paja picada? Muy bien. Hablar del tema de tapial, o que comúnmente son conocidos como el tema de adobones, viene a ser parte de su normativa. Si ustedes revisan su normativa, en este caso la E080, ok, listo, ahorita te respondo, mi estimado Juan Pedro. Con respecto al tema de la normativa E080, amplía bastante respecto al tema del adobe. Pero con respecto al adobe, se han hecho grandes mejoras. ¿Por qué se coloca el tema de repente de la paja? Anteriormente ustedes, o dentro del plan, había un curso que se llamaba construcción tradicional, antes de que se aprobara el plan que ustedes están actualmente. Dentro del curso de construcción tradicional se explicaba netamente o se hacía enfoque a esta normativa o las construcciones hechas de adobe o tapial o adobón, que son la misma cosa. La importancia de la paja es que cuando ustedes hacen, por ejemplo, el tema de sus adobes, la paja les da estabilidad y en cierta forma genera adherencia de la masa. Otra cosa, la idea de un adobe es que tiene la misma idea o el mismo trabajo que una unidad de albañilería, que en este caso podríamos llamarlo un bloque o un ladrillo. Va a trabajar frente a resistencias a compresión, un F'M, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo ponen? ¿O por qué ponen un palo? ¿Por qué ponen ponen paja, etcétera, en los cantos? Es más o menos para entrelazar entre sus juntas. Ahora, ¿por qué? Porque en su gran mayoría las construcciones de tapial son mucho más resistentes que las construcciones de adobe. Esa es una pregunta que a veces la gente tiene esa duda. ¿Por qué? Por el mismo hecho que los tapiales o los adobones, sus dimensiones son mucho mayores, son más gruesos comparados con lo que son de adobe. Por eso los adobes que están hechos con muros de cabeza, en sentidos de cabeza, tienen mejor resistencia que los muros hechos en sentidos de soga. Entonces va a depender en este caso de su estructuración o su predimensionamiento del espesor efectivo de su muro. Y eso es parte indispensable cuando ustedes llevan, por ejemplo, el curso de albañilería, van a hacer el diseño a través del predimensionamiento del espesor efectivo de los muros, un T, así nosotros lo llamamos, ¿ya? Entonces, con eso espero haber respondido a tu consulta, Flor, referido a por qué colocan este palo y por qué echan pajas picadas. Juan Edward dice, me imagino que hace referencia cuando yo les decía el sistema porticado. Él me dice, ingeniero,
las edificaciones de acero y madera no serían sistemas prefabricados. Bien, la terminología sistemas prefabricados, jóvenes, no existe. Si ustedes revisan su normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones, ninguna normativa, ninguna, sin excepción, habla de sistemas prefabricados. Hay una normativa, si es que no me equivoco, que está en tela de juicio porque no he visto ninguna aprobación que hace referencia a sistemas prefabricados. Pero ¿qué es lo que te busca un sistema prefabricado? O que comúnmente es un sistema prefabricado. Un sistema prefabricado podríamos llamar, por ejemplo, a las placas de drywall, o a las placas de repente de AAA, o a las placas de baldosas. Pero esas baldosas siempre van incrustadas o siempre van colocadas sobre otro elemento. En ese caso, por ejemplo, toda su construcción de drywall no descansa sobre el drywall, porque ustedes han visto esas uniones de drywall, son totalmente hechas de aluminio. Y las placas de drywall, inclusive se pueden cortar con cúter, son muy frágiles, y ni qué decir frente a la humedad. Entonces, cuando se habla acá del sistema porticado y confinado, es porque tú tienes un sustento técnico y a la vez legal. ¿Cómo basarte? Si tú fijas acá, en la diapositiva, que voy a volver para mostrarles acá, la gran mayoría tiene ese error. Y dices, no, la de madera y la de acero, ingeniero, la de madera y acero es un sistema prefabricado. ¿Por qué no? No, o sea, no va a tener la resistencia, además es fácil de hacer. Pero el comportamiento estructural es lo mismo que un sistema porticado. ¿Cómo creen que se transmite la carga de la losa hacia el tema de la cimentación? Se hace la misma transmisión que un sistema hecho de concreto armado. Se va a hacer a través de las vigas y luego se va a hacer el traslado a través de cargas puntuales, en este caso las columnas. ¿Cómo se va a hacer el traslado, por ejemplo, de las cargas, en este caso de esta edificación? ¿Dónde descansa la escalera? En las vigas. ¿Dónde descarga de repente este ambiente? En las vigas y columnas y a través de las viguetas. Entonces, la idea y la lógica sigue siendo lo mismo. Lo único que varía es en qué, en el tipo de material. Si ustedes revisan las construcciones hechas en Norteamérica, que hay muy buenos documentales acerca de los casinos y lo que son edificios de 15 y 20 pisos, el núcleo, y generalmente el núcleo y la distribución con respecto a casi todas sus estructuras, se hacen con acero estructural. Y el diseño de acero estructural es casi similar a lo que es la misma lógica que un sistema de un sistema porticado, o en nuestro caso, en la normativa de 060 de concreto armado. Por eso les decía, ¿en qué varía? Va a variar en los módulos que tú colocas para que puedas hacer tu cálculo estructural. Por ejemplo, el módulo de Young, los coeficientes de elasticidad, en este caso tus momentos de inercia, porque ¿dónde tienes mayor variación con respecto a tus secciones? Tienes en lo que es en acero y madera. En acero es donde vas a ver la famosa sección I que te ponen en vigas. Vas a ver la sección H, la sección T, la sección C, la sección L. Entonces, todas esas variaciones no las encuentras en concreto armado, muy difícilmente. Plantéate ver una viga de concreto armado en sección I o en sección C. Imposible. Generalmente son rectangulares. Y con respecto al tema de columnas de concreto armado, solamente tenemos circulares, cuadradas y rectangulares. En el tema de acero está demostrado que el tema de acero estructural tiene mejor resistencia a que un sistema porticado. ¿Debido a qué? Debido a sus secciones. Una sección de I en viga transmite mejor y soporta mejor frente al tema de deflexiones con respecto a sistemas que están hechos o vigas hechos de secciones rectangular o cuadradas. Si es que no me creen, pregunten a sus docentes tanto de los cursos de cálculo estructural y ellos te van a indicar lo que te estoy diciendo. Y si de repente dicen lo contrario, habrían que le pregunten cómo es el análisis. Pero en la gran mayoría yo estoy de acuerdo o pienso que va a afirmar lo mismo que te estoy diciendo, porque eso viene a ser parte así. Un sistema de lo que es acero o de madera no se podría ser llamado un sistema prefabricado. Uno, porque hasta cierto punto no hablamos de sistemas prefabricados. Los sistemas prefabricados yo podría colocar los muros, podría colocar para el tema de acabados, podría dar para el tema de puertas y ventanas, pero estructuralmente, la parte estructural de tu estructura, netamente redundando en eso, o de tu edificación, va a estar compuesto tanto de madera y de acero. Tú, por ejemplo, para tu construcción de madera,
no vas a poner cualquier madera, tienes que poner una madera resistente, en cierta forma, y de la misma forma de acero. No creo que para estas construcciones te imaginarás pensar o colocar tubos que son de repente de 1 milímetro, de 1.2 milímetros de espesor, sino estamos hablando de aceros estructurales, que en su momento, cuando veamos control de calidad de acero, vamos a ver qué es lo que sucede y por qué no se ven muchas construcciones acerca de esto. ¿Sí? Entonces, con eso espero haber respondido a tu consulta, mi estimado Edward. No, de nada. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenos días, disculpe. ¿El sistema Sí. porticado puede ser un sistema dual con el sistema postensado? Muy bien, perfecto. Muy buena pregunta. Perfecto, muy bien. Muy buena consulta. La consulta es, un sistema aporticado, si se puede combinar de repente o puede formar un sistema dual con otros sistemas. Y sí, sí pueden hacerlo. Por ejemplo, la combinación entre el sistema aporticado y un sistema confinado es un sistema dual. Cuando lo hacemos, justo tengo una diapositiva para mostrarles eso, ¿ya? Pero sí se puede hacer combinaciones. Ahora, ustedes dirán, ¿y solamente se puede hacer con dos o se puede hacer con más sistemas constructivos? Dentro de nuestra normativa, el Reglamento Nacional de Edificaciones solamente reconoce, en este caso, el sistema aporticado, reconoce el sistema confinado y el sistema de albañilería armada. El sistema de albañilería armada es muy deficiente. No se ve a nivel nacional. Será un 2% como máximo de todas las construcciones a nivel nacional hechas con ese sistema. ¿Por qué? Porque literalmente cuando decimos albañilería armada, que está parte de su normativa de 070, hace referencia a las unidades de albañilería conjuntamente con acero, tanto aceros en forma vertical y acero longitudinal. Y para que se pueda hacer ese entramado, estamos hablando de bloques de ladrillos perfectamente diseñados para ese propósito. Aparte de eso, se utiliza el concreto líquido o el concreto grout, que tiene la misma idea de rigidizar ese muro. Entonces, literalmente, viene a ser concreto, acero, y viene a ser tu unidad de albañilería. Entonces, es mucho más resistente. Ingeniero, y tú me dirás, ¿puedo combinar los tres? ¿Puedo combinar tanto el sistema aporticado, el sistema confinado y el sistema de albañilería armada? Sí lo puedes hacer. Si es que tú ubicas o realizas esa combinación estratégicamente, por supuesto que lo puedes hacer. Ya no sería un sistema dual, sino ya sería un sistema triple. Por eso la terminología, la más dable debería ser un sistema mixto. ¿Ya? Pero sí, obviamente, por supuesto. Ahora, hacía referencia al tema del sistema post-tensado. El sistema post-tensado es una variación con respecto al tema de un sistema constructivo netamente que dio origen para el diseño de puentes. Y hay dos terminologías, que es el pretensado y el post-tensado. Ambos son dos sistemas que hacen el uso de cables estructurales para dar mayor resistencia al tema de deformación en el tema de puentes. Por eso ustedes habrán visto que hay puentes que se hacen con tirantes o con tiras o con cables. Esos cables están diseñados perfectamente para resistir cargas. Entonces, cuando tienen grandes luces, hacer el diseño de puentes a través de tirantes o cables es lo más adecuado. Porque plantear a través de pilares o estribos de concreto armado te va a salir mucho más costoso. Entonces, mucho más factible, mucho más fácil y con un diseño innovador, estéticamente hasta cierto punto, podrían hacerlo ustedes a través de un sistema post-tensado o pretensado. Ahora, ¿cuándo es post-tensado y cuándo es pretensado? El post-tensado es cuando tú ya has hecho tu estructuración o ya has hecho la ejecución previa de tus materiales de concreto armado y donde empiezas a tensar el cable. Por eso es post, después. Y el pretensado es primeramente haces la tensión o ejecutas su máxima tensión del cable y posteriormente procedes a ejecutar para que puedas disminuir en cierta forma las cargas. Entonces, ¿qué puedes combinar? Por supuesto, las combinaciones son variables. Imagínate una construcción con cables de tu vivienda, ¿por qué no? De repente tú eres el pionero en hacer esas construcciones. Pero la desventaja en cierta forma para los post-tensados y para los pretensados es uno, los materiales de alta resistencia son muy escasos a nivel nacional, y otro, las herramientas o equipos que se encargan del tensado, no vayan a pensar que es manual, sino es a través de maquinarias, de la misma forma, son demasiado escasos y generalmente son muy caros. Pero si tienes la accesibilidad, muy bienvenido sea, de repente tú eres el pionero o el que va a cambiar con respecto al tema de la arquitectura. Me parece muy bien. ¿Alguna otra consulta?
Ingeniero, respecto a las placas, siempre va a ir en un sistema aporticado. Las placas. Ok, muy bien. Hablar del tema de placas a veces es muy confuso. A veces el término placas hace referencia a todo un muro de concreto y a veces hacen el tema de placas a una columna que va a tener en cierta forma dimensiones diferentes, y el término de placas en sistema de albañilería confinada es totalmente distinta. En sistema de albañilería confinada se dice placas o columnetas, ¿ya? A esos elementos estructurales que son similares a las columnas, pero que tienen el mismo espesor de tu muro, pero la longitud es mucho mayor. En el tema de lo que te hablaba, por ejemplo, placas de concreto armado, es otra definición. Generalmente lo planteamos cuando se va a producir, en este caso, los empujes que podrían ser producidos por el suelo o podrían ser producidos por el agua. Por ejemplo, en los reservorios, cuando hacemos el tema de la composición o de almacenaje, las paredes están hechas de placas de concreto. En otras palabras, viene a ser todo un muro de concreto, todo un muro de concreto más acero. Y cuando te hablo con respecto al tema de empuje de suelo, es que en cierta forma a veces hay taludes, ¿ya? Y para poder estabilizar o minimizar el daño por deslizamiento de taludes, se plantean como muros de contención dentro de tu edificación. Y para que pueda resistir o contrarrestar ese empuje, se plantea el tema de las placas de concreto. Entonces, por eso les digo, habría que especificar bien a cuál de esos casos es el que se refiere. Sí, a placas de concreto en muros. ¿En muros de contención o dentro de tus viviendas para el sistema confinado? No, mi pregunta era si es que las placas van en los sistemas aporticados. Sí, por supuesto, ¿por qué no? Podría ir, no hay ningún problema. Por eso te digo, en el sistema aporticado, la placa ya tiene otra definición. La placa es casi similar al mismo espesor de una columna, pero su dimensión es un poco más grande. ¿Cómo tú defines, por ejemplo, el tema de tu columna? El tema de tu columna, la irregularidad, o en el caso de su estética o de su distribución para el tema de dimensionamiento, generalmente va de 1 a 2. Es decir, un lado puede estar 1, o sea, una dimensión, por ejemplo, pongamos 30 centímetros, y como máximo para que pueda ser llamado, el otro lado debería ser el doble, 60. Si sobrepasa eso, ya se define como el tema de placas. Entonces, por ejemplo, tú pones a un lado 30 y por el otro lado pones 80. Entonces, según esa definición, que es por el tema de simetrías, tú llamarías a esa estructura como placa. ¿Podría ir en un sistema porticado? Por supuesto, ¿por qué no? Podría ir no solamente en un sistema porticado, podría ir también en un sistema confinado, no hay ningún problema. Muy bien, a ver, acá otra consulta. Nilton me dice, ¿dónde y cuándo se podría ampliar unas losas nervadas? Como vuelvo a repetirles, las losas nervadas, para que puedan disminuir el peralte, en este caso de sus vigas, para que no sean tan pronunciadas. Por ejemplo, los que por estos tiempos ustedes iban, por ejemplo, a su congreso que organizaba la universidad, iban creo que 2 locales. Uno era el tema de lo que es el Colegio de Ingenieros, el otro era creo San Luis Gonzaga, y la que comúnmente siempre se establecía era en la Inmaculada Concepción, en la parte de su teatrín. Y ustedes si han sido tan observadores, porque a veces, yo les entiendo, a veces todas las conferencias no son agradables, porque hay algunos que les gusta geotecnia, hay algunos que les gusta estructuras, hay algunos que les gusta hidráulica. Entonces, de repente en ese momento o en ese lapso donde tú de repente no estabas atento, te habrás podido fijar que el peralte de sus vigas son demasiado grandes, digámoslo así. Tendrán por lo menos 1,50 m de peralte de viga, sin contar el tema de la losa, ¿no? Y obviamente también las columnas netas, las columnas son totalmente pues de dimensiones grandes o colosales, podemos decirlo. Entonces, para poder reducir el tema de lo que vendría a ser el peralte de las vigas, en ese caso para lugares amplios que tú quieres, por ejemplo, gras sintéticos, ¿por qué no plantear gras sintéticos de 2, 3 pisos? O plantear el tema de repente de auditorios que van a ser inmensos, o coliseos que van a ser totalmente techados, o estadios techados. Tú podrías plantear este caso, lo que vendrían a ser las losas nervadas. Su trabajo y su funcionamiento es muchísimo mejor. El problema vienen a ser, más que nada, con respecto a las losas nervadas, es que no hay registro y no hay normativas referidas a nivel nacional, referida a las losas nervadas. ¿Dónde lo van a encontrar netamente?
o sea, en cierta forma. No en todo su esplendor, sino como una definición previa en el Reglamento Nacional de Metrados. Ahí solamente te habla de una definición, pero no para el diseño. Entonces ahí carece bastante de ese tema. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo podría usar? ¿Dónde y cuándo? Lo podrías usar en cualquier edificación que va a albergar buena cantidad de personas. Y si no deseas colocar o que no se vea antiestético el tema de tu peralte de vigas, y reducir considerablemente con respecto al tema de las dimensiones de tus columnas. Desventaja, no hay muchísima información, por eso cuando Jack me hacía la consulta, le recomendaba que viera los videos tutoriales hechos en inglés. Bueno, ahora en YouTube te da la opción que puedas traducirlo, pero a veces no te traduce como debe ser, entonces en cierta forma seguirle la lógica para poder entender, si quieren ampliar un poco más. Bien, a ver, tengo acá Angie Medina dice, ingeniero, las losas colaborantes, ¿cómo son? Bueno, estas son variaciones, son terminologías que ustedes pueden encontrar dentro de lo que vendría a ser referido al tema de losas, ¿no? Puede ser así como lo que hacía su referencia su colega Denis, si es que no me equivoco, ¿no? Referente al tema de lo que son diafragmas, solamente son definiciones y que en cierta forma colaborantes, ¿en qué sentido? Que te van a ayudar a cierta forma a soportar cargas estructurales, pero la idea o la lógica que tú quieres colocar es variable, no es que va a aparecer otro método o otro diseño, sino que están variables a los que ya te he mencionado con anterioridad. Bien, ¿alguna otra consulta, si es que lo hubiera? Ingeniero, disculpe, una consulta. Ingeniero, adelantándome ya al sistema confinado, en caso de la construcción de una vivienda, por ejemplo, el ciclo pasado, quedamos con conocimiento de que una vivienda ya mayor a 4 pisos o 5 pisos ya debería ser de un sistema aporticado sí o sí. Okay. Mi pregunta sería lo siguiente. Si yo quisiera construir una vivienda, porque he visto muchas viviendas que solamente son de 3 pisos y lo hacen de sistema aporticado, ¿cuál sería más beneficioso construirme de una manera ya así evaluada, por así decirlo? Si mi vivienda solamente va a ser de 3 pisos. Ok, perfecto, muy bien. Refiriéndome a los costos y a la propiedad también, ingeniero. Ok, muy bien, muy buena consulta, mi estimado Hans. Perfecto, muy bien. Lo que dice su colega Hans con respecto a lo que habían llevado en su curso previo es muy cierto. Y eso no lo digo yo, o de repente en su debido momento su docente no lo decía por decir. Si ustedes revisan la normativa E070, uno de sus capítulos hace referencia. ¿Hasta cuántos pisos como máximo se debe construir, incluyendo el tema de la azotea? Si ustedes revisan ahí, les va a indicar que va a depender de las zonas y del material que van a usar. Ahora, por ejemplo, Hans me dice, ingeniero, si es que yo desearía construir una vivienda, en este caso mi vivienda de 3 pisos, lo primero es saber el tema de tu proyección, que efectivamente vas a hacer a 3 pisos, porque a veces la gente se arrepiente. A veces la gente hace una construcción de 2 pisos, diseña en 2 pisos, corta las mechas, hace los acabados, y luego ve que su vecino del costado se hizo 4 pisos, y no le gustó, entonces quiere construir. Entonces, en ese caso ya no se va a poder, porque un diseño, generalmente cuando se hace un diseño, tiene que ser único, porque no es que tú a medida que vas avanzando, vas a ir diseñando, sino que el modelado estructural se plantea desde el inicio, incluyendo todos los pisos. No vayan a pensar que no voy diseñando mi piso de uno en uno y ya ahí se acabó. No, sino que se hace único. Entonces, si tienen definido eso, ¿qué va a ser? Por ejemplo, pongamos en este caso, por ejemplo, las casas de campo o las casas de playa son de 2 pisos. Generalmente no se hace de más, salvo que van a ser hoteles. Pero 3 pisos, si es que yo quisiera construir, ¿cuál sería lo más recomendable? En este caso, más que nada por el tema económico, porque es muy factible, más que nada por el tema económico, el sistema confinado. En el mismo sentido de que, porque te es mucho más barato realizar el costeo o el acceso o la compra de lo que son unidades de albañilería, por ejemplo, ladrillos por millar, que gastarte con respecto de repente al tema de acero y concreto armado, es decir, acero y concreto para tus elementos estructurales en un sistema porticado. Otro, con respecto al tema de la cimentación puede ser variable, pero es mucho menos compleja que un sistema aporticado. ¿Que puedes utilizar cualquiera? Sí puedes utilizar, y eso va a depender de tu suelo. Pero respecto a lo que vendríamos al tema de costo, entre un muro y lo que vendrían a ser de repente columnas o placas de concreto que quieres utilizar en un sistema porticado, el costo te va a salir mucho más beneficioso con respecto a tus unidades de albañilería. ¿Cuál sería lo más recomendable? Viendo el tema de lo que es costo,
un sistema confinado. Con respecto al tema de repente de estructuración, ¿no? Cómo se va a comportar estructuralmente, muy recomendable, si es que vas a hacer con un sistema porticado, que definas bien el tema de las uniones que se va a tener entre columnas y los muros, que generalmente se poseen dos, una que es de forma dentada y la otra que es un sistema de mechas. Cualquiera de las dos son válidas, entonces hay que definir bien eso. Y tres, que definas muy bien el tema de tu unidad de albañilería. Si no defines bien el tema de tu unidad de albañilería, hay gente que hace sistema confinado con ladrillos pandereta, vas a tener problemas. Si utilizas de repente ladrillos macizos, que generalmente son industriales, o ladrillos King Kong 18 huecos, que está así en el mercado, te van a trabajar de muchísimo mejor. Entonces, en lo factible, en la estructuración va a depender, como les decía a un inicio cuando me hacía la consulta a uno de sus colegas, va a depender de varios parámetros. Pero si lo haces de forma correcta, supervisado, controlado, con un buen diseño y durante el proceso de ejecución, con buena calidad de materiales y con buena calidad de mano de obra, no tengan duda que esa estructura va a trabajar eficientemente. Más de 4 pisos está prohibido, no lo decimos nosotros, está incluido dentro de la normativa. Entonces, literalmente vas a tener problemas. Si no, no tienes ningún problema. ¿Sí, mi estimado Hans? Gracias, ingeniero. No, de nada. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, en caso de... Tener una consulta. A ver, comienzo con Bonnie y de ahí con Michael. ¿Está bien? Adelante, Bonnie, dime. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, en caso de, por ejemplo, centros comerciales, ahí sí es recomendado y creo le sale más económico el tema de aporticado. Bien, perfecto. Tu consulta es si es que en el tema de centros comerciales netos sería lo más adecuado el tema de sistemas aporticados. Muy bien. Perfecto, muy buena consulta. Cuando ya hablamos del tema de centros comerciales, tiene una gran diferencia con respecto a la capacidad de personas o al aforo que va a soportar cada uno de ellas. Si ustedes se fijan el aforo del centro comercial, tanto Totus o tanto Plaza Vea, bueno, ahora en cierta forma ha disminuido, pero con anterioridad era mucho más, el aforo es mucho mayor. Y plantear a través de sistemas confinados, en cierta forma te va a traer ciertos problemas, porque no van a ser muy beneficiosos, inclusive para el tema de tu estructuración. Por ejemplo, cuando ves tú el tema de sistemas confinados, tiene varias limitantes. Uno, que no puedes proporcionar muchos vanos, en este caso ventanas y puertas, no puedes hacer demasiado porque estarías reduciendo su rigidez o el tema de lo que es su resistencia. Entonces, si tú te fijas, los centros comerciales son bien iluminados. Si te has ido tanto al primer piso o al segundo piso también de Totus, son bien iluminados, llevan ventanales y llevan mamparas. Entonces, eso es algo que no te podría proporcionar el tema de lo que es sistemas confinados. Entonces, si es que desearías utilizarlo, lo más recomendable es que plantearías un sistema mixto, es decir, combinando tanto sistema porticado como un confinado. Pero el confinado colocarías en lugares estratégicos donde no vas a requerir hacer vanos y que solamente van a estar como placas rígidas. ¿Sí, Bonnie? Con eso espero haber respondido a tu consulta. Sí, ingeniero, muchas gracias, está bien. Muy bien. Ingeniero, buenos días. A ver, Michael tenía su consulta y de ahí contigo, Marisol, ¿está bien? A ver, Michael o Michelle. Ingeniero, disculpe. Ingeniero, mira, para hacer los tensados, los potensados, los pretensados, ¿eso solamente se utiliza en sistemas aporticados o también se usa en sistemas confinados? Perfecto, muy bien. Puedes utilizarlo en cualquier sistema, no hay ningún problema. Si lo ves en un puente no tiene nada establecido. Un puente en cierta forma son estribos o losas o vigas losas. Cuando ustedes ya llevan el tema de puentes van a ver ahí que hay diferentes diseños. Diseños generales como el método de HL93 y diseños como el tema de AASHTO o según el Reglamento Nacional de Puentes, ¿no? Que hay una normativa neta, es todo un tomo, casi un expediente técnico. Hasta el día de hoy creo que salía en la fotografía o en la portada salía el puente de Pachitea, creo, si es que no me equivoco, en cierta forma, lo por ahí, no recuerdo, pero es de un puente de Huánuco. Bien, si tú te fijas, ahí se plantea el sistema post-tensado o pretensado. Si es que tú quisieras plantear, por ejemplo, un sistema tanto
aporticado o confinado, lo podrías hacer. Pero de recomendación, generalmente te recomiendo que lo plantees o que lo propongas en un sistema aporticado. ¿Por qué? Porque en un sistema confinado, recuerda que tus muros ya están haciendo la acción de carga o lo que va a soportar la carga. Eso es que te ayuda a que tus peraltes de en este caso de tus vigas de amarre, sean reducidas. Entonces, ¿dónde vas a necesitar mayor apoyo o mayor uso? Generalmente lo vas a usar en un sistema aporticado. Entonces, eso sería mi recomendación, mi estimado Michel. Muy bien. A ver, Marisela, ahora sí, tu consulta. No, sí, ingeniero, lo que yo le quería decir era, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos en el sistema aporticado es también porque nos da mayores luces, el sistema confinado nos limita cierta área. Muy bien, perfecto. Lo que dice Marisela es muy cierto. En el tema arquitectónico están muy maniatados o muy privados los arquitectos porque no pueden plantear muchos diseños. Y otra cosa, que en un sistema confinado tiene que mantenerse la regularidad y la simetría entre todas sus plantas. Es decir, si en un primer piso has planteado mini departamentos, en el segundo, tercero, cuarto y quinto tienes que tratar de mantener, porque a veces cambiar el diseño o la posición de los muros hace que afecte grandemente al tema estructural. Entonces, en cierta forma, un sistema confinado es para que mantengas la misma lógica o la misma distribución por cada piso. ¿Ya? Entonces, bien. Bueno, no hay ningún problema, mi estimado Michel. Ok. ¿Una consulta? Sí, Aristides. Ingeniero, una consulta. Los muros pantalla que se hacen en los sótanos, ¿también se lo puede denominar placas? Sí, obviamente. Los muros pantalla que se colocan generalmente en los sótanos tienen esa misma lógica que un muro de contención. Si tú te fijas, muy aparte de soportar la carga, mi estimado Aristides, lo que va a hacer es soportar el empuje también del suelo. Y el suelo, el empuje es variable. ¿Por qué es variable? Porque depende del tipo de suelo. Entonces, cada coeficiente de empuje va a ser diverso. Entonces, hay gente que en el sótano plantea, por ejemplo, muros de ladrillo. Y luego se pregunta, ¿por qué están fisurados? Si no hay ninguna carga o solamente hecho de un piso. No es por la carga vertical, sino es por la carga horizontal que produce el empuje. Entonces, generalmente es muy recomendable para el tema de sótanos plantear, generalmente nosotros lo llamamos bóvedas de concreto armado, es decir, concreto más acero. ¿Sí? Muy bien, mis estimado Aristides. Ingeniero, una pregunta. Ingeniero, sobre los muros pantalla y sobre las calzaduras, no sé si usted tuviera alguna referencia, porque yo he buscado información sobre eso y no he encontrado mucho. Si me podría recomendar algún autor para hacer más de eso. Netamente como muros pantalla no lo vas a encontrar, pero sigue la misma lógica que lo que vendría a ser un muro de contención. Y cuando hablamos de un muro de contención, ustedes van a presentar varios tipos. Por ejemplo, uno que va a ser con talón, otro que va a ser excéntrico y otro que va a llevar, creo que por gravedad, si es que no me equivoco. Entonces, un libro que es en cierta forma referencial, busca los libros relacionados al tema de concreto armado 2. Entonces ahí te van a condicionar. ¿Por qué? Porque tienes que plantear tanto la cimentación, que nosotros lo llamamos talón, y la pantalla neta, que va a ser la parte vertical. Entonces están compuestos de dos componentes, tanto lo que va a soportar o la idea de cimentación, y la vertical, que va a ser con respecto a la pantalla. Entonces, con la misma lógica y con la misma tendencia, podrías diseñar tú, en este caso, los muros pantalla, que en otras palabras vienen a ser placas de concreto. Solamente es eso su diseño. ¿Sí? Entonces, una bibliografía que que generalmente se usa es el libro de Morales, de Concreto 2, y hay un libro que no tengo a la mano. Hay un libro de la UNI, que es como un pequeño folleto, que te habla acerca del diseño de muros de contención, pero en la web también he visto, no recuerdo el nombre, sí, pero sí hay libros. Si tú buscas de concreto armado 2 y te vas a la sección, porque la primera parte generalmente es puro cimentaciones, la segunda parte hace referencia a los muros de contención. Entonces ahí hace referencia a los empujes. Entonces ahí es para que puedas entender cómo actúa el empuje del suelo, Angie. ¿Sí? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, de nada. Muy bien. Con Pobes cerramos, ¿ya? Adelante, Pobes. Ingeniero, tengo una duda. Por lo general vi aquí en Huánuco, las construcciones lo hacen de adobe sin columnas. ¿Qué tipo de construcción es eso? Disculpa, ¿sin columnas? O sea, el material lo encierran puro adobe. No ponen otro palo
o madera para que lo hagan como, que funcione como columnas. Perfecto. Me imagino que te estás refiriendo al casco rural, ¿no? No creo que sea dentro del casco Sí, urbano. aquí en Huánuco. Ya, zonas rurales. Muy bien. Generalmente la idea de un sistema de adobes, por más que sea de soga, como les decía anteriormente, las dimensiones son mayores. Y eso hace que en cierta forma las personas no coloquen en este caso columnas de confinamiento o de amarre. Pero cuando ya tienes grandes luces o quieres hacer un cerco, cada cierta distancia, generalmente se recomienda cada 5 metros, que tú al menos debes colocar en 5 metros un elemento que te va a servir para que pueda entrelazar con tu otra placa, porque si tú planteas un solo muro de puro adobe o puro tapial sin colocar palos, sin nada, eso se va a presentar fallas y frente a un sismo lo vas a notar más rápido. Es como si tú quisieras hacer, por ejemplo, un muro, solamente inténtalo o ponlo en práctica alguna vez. Si quieres hacer un muro, por ejemplo, 10 metros sin tener elementos de confinamiento intermedio, ese muro por peso propio se va a balancear y vas a tener problemas. Entonces, es la misma idea. ¿Por qué? Uno es por el tema del desconocimiento. Generalmente las construcciones tradicionales dentro del casco rural o de las zonas rurales no tienen supervisión. Generalmente es más, si a veces quieres hacer construcciones así con materiales tanto de adobe o tapial, ni siquiera pides licencias de construcción, sino puedes construir así de forma informal. Así que ese es el principal problema. Pero a la larga creo que vas a tener problemas. A ver, Gerson, ¿me puedes, Gerson, me dice ingeniero, saludarle por la clase, quisiera saber la diferencia entre ventajas entre el sistema porticado y el sistema mixto, diferentes ventajas. Muy bien. Ese es un tema aún no he entrado, recién me he quedado en el tema del sistema porticado, ha estado muy bien las consultas, no hay ningún problema. Hay algunas que ya han estado enfocadas tanto en el sistema dual o en el sistema mixto, y hay también algunas preguntas con referencia al tema del sistema albañilería. Entonces, la próxima clase lo vamos a ver tanto las ventajas y desventajas entre cada una de estas, ¿ya? El tema, disculpen, me estoy pasando 2 minutos, con respecto al tema de su trabajo, va a ser referenciado al tema que quedaba pendiente de la normativa de 050. Hoy en la tarde los voy a enviar ya detallado para que puedan enviarlo con anticipación y con tiempo. No les digo más, si hay más preguntas porque ya nos hemos sobrepasado, entonces por el día de hoy me voy a quedar hasta este punto y nos estaremos encontrando en la siguiente clase. Ha sido un placer, cuídense y hasta la siguiente clase. Hasta luego. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Buen día. Igualmente, a ustedes gracias, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.